¿Qué pasa, gente? Yo soy Dante y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tag sobre videojuegos, para que podamos ir conociéndonos un poquito más. Y antes de empezar os comentaré, si me veis con el móvil es simplemente porque estoy leyendo las preguntas, así que... ¡empezamos! Primera pregunta. ¿A qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Pues empecé entre los 3 y los 5 años. La primera consola que tuve entró en casa pues cuando tenía 3 años más o menos, que se la regalaron a mi hermano. Segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno, mi primera consola fue, como ya os he dicho, la que le regalaron a mi hermano, que fue una Super Nintendo, pero la que fue mía realmente, por primera vez, fue una PlayStation 1. No se lo digáis a nadie, era pirata. Tercera pregunta, ¿cuál fue el primer videojuego que te compraste? Bueno, tened en cuenta que yo era un niño, así que en aquellos entonces yo era muy fan de Disney, por lo que el primer videojuego que pedí creo que fue el Hércules de PlayStation 1. Aparte de este, el otro que recuerdo fue Tomb Raider 3 y Crash Bandicoot 3. Cuarta pregunta, si solo pudieras escoger una videoconsola, ¿cuál elegirías? Bueno, yo siempre he sido mucho más de Sony que de las otras compañías, lo cual no desprestigia para nada ni a Microsoft ni a Nintendo. Es más, hubo una época en la que tuve tanto Xbox 360 como Nintendo Wii como PlayStation 3. Entonces, mi consola favorita o con la que me quedaría sería PlayStation 3. Quinta pregunta, ¿a qué videojuego estás jugando actualmente? Actualmente juego mucho a Destiny. Y además tengo también, por otro lado, el Metal Gear Solid 5 de Ground Zeroes. Otro que también estoy jugando es Dark Souls 3, que bueno, lo he acabado, estoy por la cuarta vuelta, solo quiero el jodido platino. Y otro que tengo ganas de completar, no por historia, sino por completar por una vez en mi vida una Pokédex, ya sabéis por dónde voy, es Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha. Y esos son todos los que tengo por ahora empezados. Sexta pregunta, ¿qué videojuego te ha costado más terminar? A ver, volveremos al topicazo de siempre, pero os responderé Dark Souls 1. ¿Por qué? Pues porque en ese momento de mi vida yo estuve pasando una época horrible, fatal. Me encontraba muy mal anímicamente, no estaba para nada en mis cabales. Por lo que intenté jugarlo, por recomendación de un amigo. Y lo empecé, estuve hasta el primer o el segundo boss, y me agobiaba, me daba una sensación de claustrofobia, de agobio brutal. Por tanto lo tuve que dejar, estuve como 1 mes y medio, 2 meses sin jugarlo. Y luego ya por fin le cogí con ganas y lo acabé pasando sin ningún problema. Y por comentaros otro videojuego, por salir un poco del topicazo, vamos a hablar de Borderlands 1 y Borderlands 2. ¿Por qué estos dos? Pues bien, no porque sean realmente difíciles de pasar, sino porque es una historia muy grande. No simplemente la principal, sino la infinidad de misiones secundarias que te puedes llegar a encontrar. Séptima pregunta. ¿Qué videojuego no has logrado terminar? Pues bien, para esto tenemos que remontarnos a la época de PlayStation 1. Y el videojuego que nunca conseguí terminar fue ni Tomb Raider 1, ni 2, ni 3. ¿Por qué? Porque eran muy difíciles para mí en aquel momento, sobre todo porque no teníamos tantísima información como ahora, y cuando querías una guía, habías de ir al kiosco a por una revista de aquellas casposas que todo el mundo a lo mejor les suenan, en las que te venía un pequeño apartado con una guía de un simple capítulo. Aparte de eso, a pesar de que en su día los gráficos eran muy buenos, las texturas y todo lo que comportaba el videojuego en realidad lo complicaba aún más, porque parecía un grandísimo laberinto, por lo que te perdías en cualquier giro y no sabías por dónde tenías que tirar. Octava pregunta, ¿qué videojuegos a que más horas te has viciado? Pues realmente no sé qué contestaros, porque ahora mismo estoy en Dark Souls 3 sobrepasando las 145 horas. Y en Skyrim también rondaba por ahí, si no un poco más. Así que escoged el que más os guste. Novena pregunta, ¿cuál es tu videojuego favorito? Bueno, aquí os voy a hacer un poco de trampa, porque realmente no hay un solo videojuego
que sea mi favorito, pero sí que hay uno que destaca de entre los demás, que es Metal Gear Solid 1, el de PlayStation 1. Además, otros de los que podemos incluir dentro de este ranking sería The Legend of Zelda Ocarina of Time o Devil May Cry 3. Décima pregunta. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Pues aquí gana Resident Evil 3, porque no lo pude jugar solo, tuve que jugarlo con un amigo y además tuve mucho miedito y alguna que otra pesadilla con el señor Nemesis. Undécima pregunta. ¿Cuál es tu saga de videojuegos favorita? Volvemos a hacer un poquito de trampas, ¿vale? Como ya os he comentado, no solo tengo un videojuego favorito, por lo cual tampoco tengo una saga de videojuegos favorita. Así que entre estas tendríamos, como he dicho antes en el top 1, la saga Metal Gear Solid. Por otro lado también tendríamos la saga de Metal Gear Solid. Y por otro, la saga de Metal Gear Solid. En segundo puesto podríamos poner la saga de The Legend of Zelda, entre otras. También podemos decir la de Uncharted o incluso las de Devil May Cry. Duodécima pregunta. Un top 3 de personajes masculinos y un top 3 de personajes femeninos. Bien, mi top 3 de personajes masculinos lo encabezaría en primer lugar Solid Snake de Metal Gear Solid. En segundo lugar Dante Sparda de Devil May Cry. Y en tercer lugar os voy a sorprender y os diré Geralt de Rivia de la saga de Witcher. Por otro lado, mi top 3 femenino sería encabezado por The Boss de Metal Gear Solid 3. En segundo lugar pondríamos a Ellie de The Last of Us. Y en tercer lugar os voy a decir a Kat. Y vosotros diréis, ¿quién cojones es esa? Yo os lo explico. Es la protagonista del videojuego Gravity Rush. Decimotercera pregunta. ¿Cuál es tu villano favorito? Pues os voy a volver a hacer un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque os voy a decir no uno sino tres. Vamos a hablar de Ganondorf, que es uno de los villanos por excelencia de la saga de The Legend of Zelda. En segundo lugar a Nemesis, el villano por excelencia de Resident Evil 3, perdón. Y finalmente uno de los más nuevos que he conocido, que es Oryx del videojuego Destiny. Decimocuarta pregunta. Si pudieses vivir dentro de un videojuego, ¿cuál sería? Pues The Legend of Zelda Ocarina of Time es uno de mis juegos favoritos en cuanto a paisajes se refiere. Si no, los Uncharted, que me gustan mucho los espectaculares paisajes, lugares, destinos, todo. Es brutal. O sea, no sé cómo hacen los videojuegos esta gente, pero realmente la clavan. Decimoquinta pregunta. ¿Cuál es tu libro o película favorito basada en un videojuego? Bueno, hasta el día de hoy no he encontrado ningún libro que hayan hecho basada directamente en un videojuego. En cambio, por películas podemos encontrar que han habido más adaptaciones, aún y así, para mi gusto no he encontrado ninguna que haya estado al nivel. Pero si tuviera que quedarme con una, diría o bien Tomb Raider 1 o Resident Evil 1. Decimosexta pregunta. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? Bueno, por desgracia, para algunos de vosotros odio, y lo siento en el alma, el LOL y el Minecraft. Los he intentado jugar, los he probado, pero es que soy incapaz. Se me atragantan y no puedo con ellos. No tienen suficiente chicha, sustancia para mi gusto. Decimoséptima pregunta. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? El que más me gusta es el de acción-aventura. Y si tiene un componente un tanto siniestro, mejor que mejor. Pero sin llegar al terror. También he de englobar aquí el RPG o JRPG. Por ejemplo, un videojuego del que no he mencionado, pero que es una pasada, es Ni no Kuni. Y tiene una jugabilidad de JRPG. Muy recomendable para todos los públicos. Y el que menos me gusta son los de deportes, porque siempre los veo lo mismo. Pues un año tras otro, siempre es lo mismo. Aún así, no digo que no haya jugado alguna vez. Bueno, pues hasta aquí mi tag de videojuegos. Espero que me dejéis en los comentarios vuestros videojuegos favoritos. Y recordad siempre que esto es mi opinión personal. No os voy a decir que porque a mí me guste ha de ser un juego bueno. Así que nada, esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!